Gracias. Otro tema internacional que sigue ahí es el tema de los migrantes y la posibilidad de que México, o el deber a lo mejor, albergue a los sirios que están huyendo de la violencia. Gabriel Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Querido Carlos, ¿qué piensas de este días. asunto? Mira, Carlos, estamos viendo en Europa, en estos momentos, ya lo hemos platicado en este espacio, una crisis migratoria terrible, ¿no? Este año han llegado alrededor de 500,000 de personas en lo que va del año. Europa están muriendo miles. También en lo que va del año, veamos, 2,000 personas que han muerto tratando de entrar a Europa. Unos ahogados en el Mediterráneo, otros asaltados, en fin, un poco como la tragedia de los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos, multiplicada muchas veces. Uno de los temas centrales, Carlos, es la guerra en Siria, porque siempre ha habido un número importante de migrantes que sale de África, de los países más pobres de Europa y trata de llegar, que esos son, digamos, los migrantes económicos. De nuevo, muy parecido al caso de los mexicanos. La enorme mayoría de los mexicanos que emigra a Estados Unidos es en busca de oportunidades. Pero ahora tenemos un problema adicional, que es el problema de la guerra en Siria, en Irak, en Afganistán, que está generando, además de todos los refugiados, otra tragedia que nadie ve, que es la de los desplazados internos, Carlos. La gente que tiene que abandonar su hogar. Hay 25 millones de desplazados internos en el mundo y prácticamente la mitad de esos 12 millones están en la zona de Siria e Irak, forzados por Estado Islámico. Estado Islámico, que es, además de la barbarie religiosa absoluta, que es un intento de regreso a la Edad Media. Ya leía yo esta mañana un reportaje que es estrujante en el New York Times. Ya están usando armas químicas. Entonces, ya por si no fuera suficiente que decapitaran, que acabaran con poblaciones enteras, ahora están usando también armas químicas. Y esto nos genera, yo creo que una duda existencial, Carlos. ¿Qué deben hacer los países democráticos, los países civilizados ante una cosa como esta? Se ha planteado que México podría o no recibir reacciones de todo tipo, ¿no? Pero las más tristemente son las que dicen no, arreglemos primero nuestra casa, ¿no? Hoy todavía en la mañana en Twitter alguien mencionaba, porque avisé que venía yo a hablar de este tema, decía no, primero deberíamos resolver nuestros asuntos antes de ocuparnos de los de otros. Y fíjate que ayer conversaba yo con un grupo muy interesante de personas, no los quiero balconear al aire, pero hablábamos del tema y decían, bueno, pero es que tenemos muchos problemas económicos, me decía alguien. Yo le dije, oiga, en 1935, 36, 37, México no tenía pobreza. No, pues sí tenía pobreza. No tenía problemas de marginación. No, pues sí tenía violencia enormes. Pero en esos años, Carlos, recibimos a 40,000 refugiados españoles. Refugiados que estaban huyendo de la Guerra Civil Española. Y yo creo que si tuviéramos que decir cuál ha sido la migración masiva que más ha enriquecido a México, es esa. Términos culturales, educativos, porque la mayoría de los que están huyendo, Carlos, no son activistas políticos, no son guerreros que estén peleando, no. Terroristas. Gente común y corriente, gente como tú, como yo, como los que nos están viendo en este momento, profesionistas, amas de casa, doctores, arquitectos, ingenieros, músicos, maestros, que están huyendo porque se les está acabando literalmente el país en el que viven. Y yo me pregunto, ¿no tenemos un deber humanitario elemental de aceptar a gente así, por un lado? Y por otro lado, no vemos, y no ven los europeos, y no ven los estadounidenses, el enorme aporte que significa una migración de este tipo. Y bueno, creo que debemos dejar esa preguntita ahí flotando en el aire. Muchísimas gracias, Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias.